Nuevo bloque de Entre Líneas y nos vamos a meter a hablar de la reforma laboral y esta intención del gobierno de Javier Milei de avanzar legislativamente sobre el mercado laboral. Uno de los argumentos es hay problemas en el mercado laboral, con una reforma se van a empezar a solucionar. Sí. Tesis que no comparte mucho Mario Ackerman, con quien hablamos recién, un especialista en materia laboral, de hecho es profesor emérito de la UBA, que analiza esta situación y la necesidad de una reforma laboral y cuánto puede llegar a solucionar los problemas evidentes que hay en el mercado laboral, como por ejemplo la elevada incidencia del empleo en negro, claro, ¿no? Que es uno de los grandes problemas que tenemos. Lo escuchamos a Mario Ackerman. Sí, es necesaria una reforma laboral en la Argentina. ¿Por qué? Porque tenemos varias leyes que, si bien no son obsoletas, están desactualizadas. Hay que pensar que la ley de contrato de trabajo acaba de cumplir 50 años. Cuando se sancionó en el año 74, cuando entró en vigencia el 74, no había teléfonos celulares, para ponerlo. No había televisión color. La televisión color es del 78 del Mundial. Entonces, el mundo real cambió radicalmente. Aparecieron nuevas formas de trabajar. Aparecieron buenas formas de contratar, de producir, de vender. O sea, hoy se vende por internet. Entonces, nada de esto está contemplado en esa legislación. Aparecieron nuevas formas de vender, decía. Hoy están los delivery, los chicos estos de las motos, el trabajo por plataformas, la contratación por plataformas. Todo esto es nuevo y todo esto no está en la legislación y esto hay que acomodarlo. La pregunta es la oportunidad. O sea, la necesidad está. Como los DNU, hay necesidad pero no hay urgencia. ¿Por qué digo esto? Porque hoy la urgencia es generar empleo. Hoy la necesidad que aparece es que los empleadores tengan la necesidad de contratar trabajadores. Y aquí esto no está. O sea, la realidad es que las empresas en general, salvo estos casos de deliveries, etcétera, que hay que acomodarlo, pero en la vida normal de todas las empresas, estoy hablando de la pequeña y la mediana empresa argentina sobre todo, están en una situación de crisis porque con este valor del dólar, es más barato importar que exportar. Son más baratos los productos importados que los fabricados en la Argentina. No se puede exportar los que exportan, que no son tantos. No hay consumo interno, porque prevalece la compra de otra manera y además los productos son más baratos cuando vienen. No se puede competir con los productos chinos. O sea, es decir, entonces las empresas no contratan trabajadores. Y aun cuando quisieran hacerlo, quisieran arriesgarse, prepararse para el futuro, no hay crédito. O sea, los tres grandes requisitos para que funcione una empresa, que son posibilidad de exportar, posibilidad de vender internamente y crédito para desarrollarse, hoy no existen. Entonces, lo que estamos necesitando es primero resolver el problema económico. Una vez que resolvamos el problema económico, una vez que los empleadores necesiten contratar trabajadores, vamos a ver cómo hacemos para que puedan contratar trabajadores. Y aquí lo que hay que revisar una vez más es el famoso costo laboral. Es decir, la realidad es que un empleador cuando contrata a un trabajador no piensa cuánto le va a costar el despido. Nadie piensa cuánto le va a costar el despido en la Argentina, del mismo modo que cuando los padres tienen un hijo no piensan dónde lo van a enterrar. Piensan cómo lo van a ayudar a crecer, cómo lo van a educar, de dónde van a sacar la plata para pagar la universidad, si es una universidad privada, si van a hacer estudios en el extranjero. En eso piensan los padres. Y el empresario también. El empresario cuando contrata a un trabajador, en lo inmediato que piensa es primero ver si sirve para lo que lo contrató. Después lo va a tener que seguir formando a medida que aparezcan nuevas tecnologías. Va a tener un costo diario, semanal, mensual, del pago del salario. Va a tener que contemplar que tiene, bueno, va a pensar en estas cosas. No piensa en el despido, pues si no, no lo contrata. Entonces, esta gente, en la reforma de la que están hablando, a lo que más le han prestado atención es a reemplazar las indemnizaciones por un régimen de un fondo que ya está, o sea, esto ya lo sacaron en la última reforma laboral, y esto no puede funcionar porque a nadie le interesa, porque las empresas, insisto, el problema no lo tienen con el despido, el problema lo tienen con la contratación. Pero aquí aparece un segundo tema, que está vinculado directamente, y sobre el que también hay que hacer cosas, que es el trabajo en negro. Argentina tiene 43% de trabajo en negro, 43%. 4 y un poco más de cada 10 trabajadores están en negro, y de entre los que están en blanco, que es ese 57% restante, la mitad cobra el sueldo en negro, mitad sueldo en blanco, mitad sueldo en negro.
Esta es la realidad cotidiana. Y ahí es donde tenemos un problema real. Y uno dice, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué contratan en negro y no contratan en blanco? ¿Por la jornada de trabajo? No, por el peso de las cargas sociales, el peso de los impuestos, lo que acompaña el costo del salario. Por cada 100 pesos que el empleador le paga, que el trabajador recibe en su bolsillo, cada 100 pesos que recibe en su bolsillo, el empleador paga 153. Es un 53. El otro día, el viernes, discutían, decían que es un 200, 100, exageraron. Es un 53. 53, 51 o 54 según las actividades, pero por lo menos el 50% más. Eh, entonces, frente a ese riesgo, los empleadores, frente a ese costo, los empleadores optan por contratar en negro. ¿Por qué? Porque además venden en negro. O sea, el negro es toda una economía negra que tenemos en la Argentina. ¿Y por qué tenemos una economía negra? Por la presión fiscal. Porque por cada peso que yo gano, tengo que pagarle 35% al Estado. Y si me pagan con el IVA, tengo que sacar un 17,4, porque es el 21%, también me sale. Entonces, este juego de economía negra con trabajo en negro es lo que provoca que tengamos un 43% de trabajadores completamente en negro, más los que están en negro parcial. Y esto es un desastre para la seguridad social, es un desastre para la competencia, porque hay empleadores que son de buena fe y son unos cobardes y pagan impuestos. Vio que el presidente de la República dijo que felicita a los valientes que no pagan impuestos, que han evadido. Yo pertenezco al equipo de los cobardes, o sea, yo pago todos mis impuestos. Me va más o menos, pero los valientes que se arriesgan, parece que le va mejor, con el auxilio del presidente. Pero ¿por qué yo pongo el acento en esto? Porque los pasos son estos. Primero, veamos cómo hacemos para que aparezca la necesidad de contratar trabajadores. Esto no lo resuelve la Secretaría de Trabajo, sino Toto Caputó y Sturzenegger, que arreglen la economía. Por ahora no nos está yendo bien. Para esto no nos está yendo bien. No tenemos inflación, no hay déficit fiscal, todo lo que quieran, pero el empleo no crece. Y menos aún el empleo en blanco. Segundo, una vez que vayamos a contratar, veamos cómo hacemos para que se contrate en blanco. El año pasado hubo una reforma laboral. De la ley de bases tiene un capítulo de 19 artículos sobre reforma laboral, en el título quinto, y el título cuarto está dedicado a un blanqueo. Ofrecieron un blanqueo. ¿Se acuerdan? Sí, Tiene sí. dos, de lo laboral tiene dos títulos, el cuarto y el quinto. El cuarto es blanqueo y el quinto es reforma laboral, que es una estupidez porque corrigieron un par de cosas, mezquindades, que al final no sirvieron para nada. Ahí anunciaron el régimen de despido nuevo que tampoco sirvió para nada. Nadie lo aceptó. Así que en eso estamos como cuando vinimos de España. Pero el tema del blanqueo, que era muy barato, si había que pagar unos pesos nada más, no entusiasmó a nadie. ¿Sabe cuántas relaciones de trabajo se blanquearon en todo el país? Las estadísticas son oficiales y hay un artículo de Silvia Stang en La Nación de hace un par de semanas que da la información, así que es chequeado, como suele decirse. En todo el país, sobre 12 millones de trabajadores en negro, 12 millones, se blanquearon 16.700, el 0,3% de la masa laboral. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque son todos valientes? No, porque al mismo tiempo derogaron todo el régimen de indemnizaciones por trabajo no registrado. Las famosas multas, Claro. que dicen, no, provocó la industria del juicio y todo. No, no había industria del juicio. Lo que había juicio por esas indemnizaciones, mal llamadas multas, porque son indemnizaciones, y esto tiene importancia, eran contra los que tenían gente en negro. Techín no tenía juicio de esto, para ponerlo con nombre y apellido. Los grandes bancos tampoco. ¿Quién tiene ese tipo de juicio? Las pymes. Entonces salen y dicen, oh, un juicio laboral puede voltear una pyme. Sí, si tenía todos en negro, por supuesto que la van a voltear. Y si la FIP le va a cobrar lo que le debe, también la va a voltear. Entonces no es la industria del juicio, es que le falló el negocio del incumplimiento, que es la discusión real que se está teniendo. Entonces, esto es lo primero que habría que hacer. Vamos a alentarlo. Primero generemos la necesidad y acompañar esto con que sea trabajo en blanco, pues la sociedad lo necesita, pues la seguridad social lo necesita, la recaudación lo necesita y es leal con los buenos empleadores. Una economía que funciona con más del 40% en negro no entusiasma a nadie y es peligro para todos. ¿Qué haría yo? El otro día, cuando expliqué estas cosas, Bonelli me preguntó, si lo llaman de gobierno, ¿qué le diría a usted a propósito de esto, no?
Primero definiría mis honorarios, porque gratis para esta gente yo no trabajo. Y después lo que sugeriría es esto, hacer un nuevo blanqueo en serio, a costo cero. Le perdonamos toda la deuda. Esto no perjudica a los trabajadores le reconocemos todo lo que trabajó al sueldo que diga el empleador, tal vez con un tope. El blanqueo de la ley del año pasado tenía un tope que se reconocía del salario a los trabajadores que habían estado en negro no importa cuántos años, el salario mínimo vital y móvil, Claro. 350 lucas, un tipo que ganaba 2, 3 palos. O sea, la pagaba el trabajo. Y además a los efectos jubilatorios reconocía nada más que 5 años. 5 años con eso. Aunque haya trabajado 20 y el sueldo fuera 5 veces superior. Afortunadamente no los blanquearon, porque es un desastre para el trabajador. El trabajador hace un juicio y gana más y además lo blanquean en serio. Entonces, ¿qué haría yo? Vuelvo a esto. Blanqueo a costo cero. No me importa que me paguen nada de lo anterior. Le perdonamos toda la deuda. Le reconocemos al trabajador todo lo que trabajó y el día que se jubile se va a jubilar con el sueldo que le corresponde. Pero al lado de esto, si dentro de los próximos 5 años a ese empleador al que le condonamos la deuda, lo encontramos con que tiene un trabajo negro, tiene algo en negro, le hacemos devolver todo lo que le perdonamos, con intereses, con todos los chiches. Yo le diría, bueno, ¿y cómo lo encontramos ese empleador? ¿Cómo se da cuenta el Estado de que este tipo volvió a contratar gente en negro, paga salario en negro? Con el mejor inspector que tiene la Argentina. El mejor inspector y el más barato que tiene la Argentina, que es el propio trabajador. La ley de empleo del año 1991 de Carlos Saúl Menem, que hasta donde todos sabemos no era un marxista, no era un zurdo, no, y el ministro de Economía, que era un señor Domingo Felipe Cavallo, que tampoco jugaba en el Partido Obrero, o sea, estos armaron una ley fantástica que fue la ley de empleo con esta lógica. Perdonamos, había un blanqueo total, blanqueo a costo cero, reconocimiento total. Pero al lado de esto, crearon las famosas multas. ¿Qué son las multas que han derogado estos sabios? Era un mecanismo que si el trabajador, mire cómo funcionaba, esto no se sabe demasiado y no sé si ustedes lo conocen en los detalles como lo estoy explicando. Si el trabajador, porque el trabajador sabe cuando está en blanco y negro, si alguien lo sabe, no tiene que venir viene un inspector y le mienten. Viene el inspector y el empresario dice, Cacho, vos empezaste a trabajar ayer a la mañana, o sea, no vayas a decir que hace mucho que está y te vamos a pagar todo de blanco. Es decir, si no te rajo, o sea, esto funciona así. Los inspectores, además no hay inspección, no hay plata para las inspecciones, y que es todo ficticio. La inspección que se hace es a través del control informático, pero no van. Y lo que se controla de manera informática es lo que están declarados, así que Claro. lo negro no hay manera de controlarlo. ¿Cómo funcionaba esto? El trabajador que sabía que estaba en negro podía, si quería, intimar al empleador para que en el término de 30 días lo regularice. Lleva 30 días. ¿Qué quiere decir regularice? Que pague los aportes, que lo registre con la fecha que tenía, si tiene una deuda con la FIC que pide una moratoria. Digamos. Esto funcionaba así. Si el empleador no lo registraba, sin romper la relación de trabajo, sin necesidad de considerarse despedido, el trabajador tenía derecho a exigirle judicialmente el 25% de toda suma pagada en negro. El 25%, que es la mitad de la deuda previsional, es la mitad, o sea, menos de la mitad, yo le dije el 50% del aporte, tiene derecho a 25% de cada suma pagada en negro. Y si acaso el empleador lo despedía porque hizo este reclamo, o el trabajador se consideraba en situación de despido indirecto, la indemnización se duplicaba. Esto llevaba a que un despido de un trabajador en negro equivalía a 5 sueldos por año de antigüedad. 5 sueldos por antigüedad, por 25% de suma pagada en negro de la antigüedad, además los 2 meses o el mes o los 2 meses de preaviso. 25% de toda suma pagada en negro, quiere decir que cada 4 meses es un sueldo. Al cabo del año son 3 sueldos. Duplicación de indemnización por despido, chao. Además, el otro era mayor porque no tenía tope. Esto dio lugar a una enormidad de reclamos judiciales. ¿Por qué? Porque el reclamo lo hacía el trabajador cuando se quería ir, no para quedarse. Esto es la verdad, ahí está la distorsión. El trabajador hacía el reclamo cuando tenía un pie afuera, pero tenía un riesgo enorme para el empleador, porque lo que podía reclamar para atrás no tenía límite. Se podía reclamar desde 1989.
O sea, fíjese, ahora 45 o 46 años, perdón, 35 años, son 11 más 25, 34 años. Era una torta de plata, y era una torta de plata. Pero ojo, dos aclaraciones fundamentales. Esto era para los que tenían trabajadores en negro. Y segundo, que intimados para hacerlo no lo habían hecho. O sea, tuvieron la oportunidad. Tenían la obligación primero y la oportunidad después. No lo hicieron, carguen con las consecuencias. No me vengan a decir que hay una industria del juicio, lo que había era un negocio de incumplimiento. Porque además tampoco las pagaban. Una vez que tenía un empleador un juicio de esta dimensión, hacía todo lo posible para llegar a un acuerdo conciliatorio. La mayoría de los juicios no llegaban a sentencia. Llegaban a un acuerdo con el trabajador, le pagaban en cuota, y la FIP no veía una moneda, porque como hubo un acuerdo conciliatorio sin reconocer hechos ni derechos, no había, la FIP no tenía crédito. ¿Está claro cómo era esto? Sí, Bueno, sí. esto es un poco. Hay que volver, insisto, hay que volver a ese sistema poniendo tope, acotándolo un poco, porque esto era mucha plata. Y eso, que podía no ser mucha plata para Techín, que no tenía trabajadores en negro, para una pequeña empresa era una montaña. Y la realidad también, y esto hay que admitirlo, cuando la pequeña empresa trabaja en negro o paga sueldos en negro, lo hace en legítima defensa, porque los números no le cierran. Porque esto también es la verdad, no hay mala fe. Es decir, si no, no puedo sobrevivir. Entonces, volvemos con el discurso para Caputo y Sturzenegger. Primero, una reforma fiscal. Arreglen la economía. Y después hablemos de una reforma laboral. Y si vamos a hablar de una reforma laboral para bajar los costos, una vez que ordenemos esto, generamos empleo y aseguramos que venga el trabajo en blanco. Porque, ojo, si conseguimos que crezca el trabajo en blanco, digamos que no lo eliminamos totalmente, del 43 lo bajamos al 20, ahí va a haber un 23% más de aportantes y vamos a recaudar mucho más. Entonces ahí lo que podemos hacer es bajar el costo que tiene que pagar el empleador. Le bajamos las cotizaciones. O sea, no solo lo perdonamos, sino que además va a pagar menos que lo que se pagaba antes, pero esto va a depender de que hagamos los números, vamos a depender de cómo viene el blanqueo. Esto hay que hacerlo con tiempo. O sea, esto tiene necesidad, pero no urgencia. ¿Cómo funcionaría esto? Después de un año de funcionar el blanqueo, hacemos la cuenta y vemos cuánto recaudamos más. Y en función de eso, bajamos la contribución patronal al sistema de seguridad social en la proporción de lo que tengamos más Es plata. interesante esto de que usted dice, bueno, primero ordenar la economía, porque esa también es una discusión de base, digamos, porque el discurso del gobierno, que comúnmente se escucha, es, bueno, hay un problema en el mercado laboral, necesitamos una reforma para solucionar esto. Y el problema de fondo acá es la economía, no es la ley laboral. Mire, con esta misma ley laboral, estas mismas leyes laborales, la misma ley de jornada de trabajo, la jornada de trabajo es de 1929, tiene 2 años menos que Mirta Legrand, pero es de 1929. Mirta Legrand dice, bien, pero Mirta está bien, pero tiene algunos servicios que les han hecho. Eh, con estas mismas leyes laborales tuvimos más empleo y las empresas contrataban trabajadores. Yo conozco casos, lo menciono en ese artículo que escribí, una empresa que hasta el año 23 tenía 120 trabajadores y ahora tiene 72. ¿Por qué? Bueno, no tiene nada que hacer y a los 72 lo suspende, trata de que se vaya. Lo que fabricaba ahora cambió, importa y vende, como tiene la cadena de clientes, vende lo que importa. Un desastre, un desastre. Con las mismas leyes laborales. O sea, el problema no está en las leyes laborales. Hay que adecuarlas y mejorar la rentabilidad de las empresas, pero sin perjudicar a los trabajadores. O sea, porque esta lógica de esta gente del gobierno es de una lógica económica peligrosa. Porque ellos dicen, bajamos el déficit. Es cierto, bajaron el déficit. ¿Cómo lo bajaron? No le pagamos a los jubilados, no le pagamos a la universidad, no pagamos a los discapacitados, no le pagamos a nadie. Si a mí me dan esa posibilidad, no sabes cómo me sobra la plata y llego a fin de mes y me puedo ahorrar en dólares. O sea, ahorrar, si bajar el costo no pagando, lo hace cualquiera. Yo no lo puedo hacer porque el que tiene el poder sí lo puede hacer. Entonces, esto también hay que pensarlo de nuevo. Pero estos tienen mentalidad, digamos, este gobierno, para decirlo respetuosamente, tiene mentalidad monetarista. Yo me acuerdo, lo estoy mencionando últimamente porque lo recuerdo, porque fui su alumno, a Roberto Teodoro Aleman. Roberto Aleman fue ministro de Economía varias veces, la última vez durante la dictadura, en la época de Malvinas creo que ministro de Economía.
Roberto Alemann tiene un libro, y yo fui alumno de él un par de semanas nada más, porque después nos peleamos y me tuve que ir del curso. Pero bueno, ya era entonces un tipo insoportable, yo imagínese, tenía 20 años. Pero tiene un libro, el tipo era extraordinario, ¿no? El tipo sabía en serio. Tiene un libro que se llama Política Económica Argentina. En las primeras páginas le ponía fuerte el acento en la diferencia entre los estructuralistas y los monetaristas. ¿Qué es el monetarista? Es que pone todos sus esfuerzos para controlar el valor de la moneda, para fortalecer la moneda, para debilitar, pero piensa en términos de moneda. ¿Qué es el estructuralista? El estructuralista es el que se toma más tiempo y piensa en las correcciones estructurales, en cómo diseñar un modelo a partir del cual haya crecimiento o no, lo que sea. Ejemplo práctico. Me prestan 20.000 millones de dólares, porque consigo tipo que me cree, que me quiere apoyar y me presta 20.000 millones de dólares. ¿Qué hace el monetarista? Lo usa para mantener artificialmente el valor del dólar. ¿Qué hace el estructuralista? Construye caminos, hace obra pública. Hay maneras de resolver las cosas. Bueno, ahí estaba Mario Ackerman y su mirada crítica respecto al accionar del gobierno, respecto a esta reforma laboral que está impulsando y que ya tiene algunos proyectos del oficialismo en carpeta. Veremos cuánto avanza y cuándo avanza. La idea primaria era avanzar durante el verano, veremos qué ocurre. Hay que poner atención también en cómo votan los bloques opositores dialoguistas, entre comillas. Provincias Unidas va a ser un protagonista importante. Por ejemplo, si bien no le fue bien en la elección, va a tener una veintena de diputados, un número importante. ¿Cuál es la definición general de Provincias Unidas? La reforma laboral tiene que ser algo que se plantee para adelante, no retroactiva para quienes ya están trabajando y que no afecte los derechos laborales adquiridos, digamos, que no sea una reforma laboral que vuelva en el tiempo, como por ejemplo plantear una jornada laboral de 13 horas, claro, 12 horas. Bueno, esos son los condicionamientos que está poniendo Provincias Unidas y específicamente el gobierno de la provincia de Córdoba. Bien. ¿Vamos a una pausa? Vamos. Ya volvemos.